Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Tardes de verano singularmente calurosas. No hace tanto calor como en Jartum, pero nos aproximamos. Estamos en un calor espantoso. Hoy nos toca la conferencia número 44, 44ª. En la que vamos, una vez terminado el interludio, al que ahora me referiré brevemente al empezar, el interludio sobre la representación de todo esto que estamos viendo. Una vez que hemos concluido con eso, no obstante, me voy a referir a eso ahora en un momento, vamos a tratar del tercero de los grupos en los que dividimos el estudio de la descripción de los sistemas globales de relaciones interpersonales. Este es el tercero, que vamos a ver ahora, que es la generación y organización de la acción. ¿Qué elementos de relación globales se pueden identificar en el origen y en la organización de la acción? Como ya vimos una introducción a estos términos en conferencias anteriores, vamos a pasar directamente al tema. No obstante, para cerrar el asunto del interludio, perdón ustedes, que hace una sequedad terrible. Una vez que terminé con la exposición más amplia acerca de cómo representarse todos estos procesos y dinámicas que estamos viendo, quedamos en que lo mejor, a mi juicio, era hacerse una representación real. Y como unos procesos que generan tejidos de seres humanos y grupos de seres humanos, con cosas, elementos visibles y tangibles, como son los seres humanos propiamente dichos, parte del resultado de su acción, productos, flujos, alteraciones, interacciones con los elementos no humanos sobre los que están o con los que están asentados en el globo terráqueo, el globo, acuérdense ustedes del globo, y una serie de elementos fundamentales que no son directamente, y en algunos casos ni siquiera indirectamente, visibles ni tangibles. Toda cantidad de procesos subjetivos y de procesos no inmediatamente observables, si no es por sus consecuencias y de modo parcial, que ligan entre sí todos estos procesos. Esta segunda parte es fundamental. La parte no visible y no tangible. Ustedes ya hemos tenido una amplísima exposición de este tipo de cosas, y más que tenemos todavía. Ya ustedes se hacen cargo perfectamente de la importancia de esto. Esto no es algo además, no, es fundamental. Las dinámicas personales, las dinámicas culturales, este tipo de casos, la esencia del asunto, porque es lo que configura a la mera luz de la nota antropológica de proyectividad, sin necesidad de echar mano de nada más, de momento, la necesidad absoluta de observar eso y de darle trámite analítico en el principio, porque obviamente lo que configura, va configurando los ensamblajes y a partir de ahí la estructura de la acción. Los cambios de cosmovisión, todas estas cosas.
Así que representen ustedes esto como una especie de tejido humano, junto con tejidos no humanos, de plantas, bichos, ingenios, rocas, todas estas cosas, la atmósfera, todo eso, que va teniendo una dinámica visible y tangible de expansión de la población o de contracción de la población, con todas estas cosas que van produciendo, etcétera, con los elementos no tangibles. La pregunta de ¿y esto qué es? ¿Cómo podemos representarlo? Mi consejo es así, mirando directamente a eso. Otra cosa distinta es cómo convenga trasladar eso o parte de eso en términos de estructuras de representación abstractas, concretamente matemáticas. ¿Eso tiene interés? Sí. ¿Tiene utilidad? Sin duda. ¿Se puede hacer? Sí. Pero hacerlo bien añade tal grado de complejidad de momento que yo no lo aconsejo, excepto para dedicarse a estudios especiales sobre el tema o a la investigación sobre el asunto. Pero para el resto de cosas, que la primera es tener una representación mental, es, a mi juicio, primero, totalmente real, pero segundo, bastante más práctico, el tener en mente esta especie de tejido de tejidos que va evolucionando con el tiempo y que se va produciendo elementos visibles y elementos no visibles. Así que imagínense ustedes una especie de eso, de sistema de tejidos ligados entre sí, que van evolucionando, cambiando. Eso es mi consejo. Paralelamente se puede y se debe, y yo desde luego lo hago, preguntarse por un montón de cosas que requieren una representación abstracta, formal de eso. Eso es la mejor representación que yo puedo recomendar a ustedes de manera general. Concluida esta advertencia, pasamos. Fíjense bien, ¿qué nos interesa aquí, este grupo 3? Origen, ¿qué elementos globales en el origen y organización de la acción? ¿Qué acción? La acción humana, toda. Esto nos interesa aquí, concretamente, en la perspectiva del paquetito, de la secuencia de paquetitos de acción económica, que ya sabemos lo que son, de cada uno de los seres humanos. Les repito ahora a ustedes una advertencia que les hice cuando empezamos con el grupo 3, y es que estas clasificaciones que vamos a hacer ahora y estas cosas hay que tomarlas con una cierta elasticidad mental, porque las cosas no son enteramente claras ni enteramente netas en muchos casos, como ahora vamos a ver. Origen de la acción. ¿Dónde está el origen de la acción? El origen de la acción está en la acción de las personas. Y por tanto, en lo que estaba en el grupo 1, en el grupo 2, en otro grupo que es el 4, que son sistemas de poder, dirección y control, sistemas humanos, 4, así que tenemos 1, 2, 4, y todos ellos influyen en el 3. Vamos a ver lentamente cómo. Origen y organización. El origen es siempre individual. Individual no quiere decir que se haga de modo consorciado, por ejemplo, en las familias, en las empresas, en toda esa cantidad de cosas que vimos. Ahora la pregunta es, ¿hay sedes de origen de la acción que se puedan decir globales? De origen, no organización. A priori sí, y ya veremos después, cuando veamos el registro empírico, que también, a priori sí, puede haber acción que se genera de tal modo que se genera
en sedes que afectan a todos, globales. Origen, no realización. También realización, pero estamos en origen. Vemos cuáles las acciones que tienen lugar en sedes que por definición afectan a todos los individuos de esa sociedad. ¿Y cuáles son estas? Pues es que tienen relación con lo obligatorio, con lo que, con entera independencia de lo que cada sujeto crea, piense, le guste, deje de gustar, le va a afectar de modo obligatorio. Para fijar las ideas, pueden ustedes reducir esto, y no es enteramente incorrecto, a elementos obligatorios de tipo administrativo. Por ejemplo, las acciones que tienen su origen en las administraciones públicas. Una acción directa de un ente público, en general, que está hacienda pública, miles de cosas, afecta globalmente. ¿Dónde tiene su origen esto? Pues tiene, probablemente, depende, pero en general puede suceder, su origen en el grupo 4, en los sistemas de poder, control y dirección, que por definición, por ser eso, tienen capacidad de ordenar lo obligatorio. Fíjense bien qué término estoy utilizando. Tienen capacidad de ordenar es que ordeno y mando, lo obligatorio. ¿Y qué es lo obligatorio? Lo obligatorio, si es una sociedad totalmente planificada y totalmente dirigida, pues todo eso. Si es una sociedad en la que hay varios elementos distintos, bien. Eso por una parte. Pero no termine la cosa. Los elementos de ese tipo, que tienen su origen en acciones, en sedes de lo obligatorio, están ejecutadas por personas. Los empleados, funcionarios, etcétera, que están ahí, no son meras máquinas de ejecución. Pueden serlo, pero no tiene por qué. Y la instrumentación de todo eso, que por otra parte tiene una contrapartida en lo que vimos en el grupo 2, de sistemas legales y todo eso, esto requiere una anuencia de alguna clase por parte de los que tienen que hacer eso. Es decir, que el funcionario o el empleado que tiene que administrar un plan en un sitio no es una máquina de transmisión. Puede serlo, pero puede no serlo. Requiere una acción suya individual, pero que se ejerce en sede global. Todo esto, estamos en el origen, todo esto con un grano de sal elástica, porque como veremos un poco más adelante, lo obligatorio puede ser obligatorio en principio, pero no enteramente obligatorio para todos. Por ejemplo, lo obligatorio puede corresponder con lo que es obligatorio según usos, costumbres y legislación vigente o no. No. Puede ser obligatorio que no aparece en ningún código, pero es obligatorio. Luego veremos ejemplos que usted va a reconocer de inmediato. Claro, ustedes dirán, pues vaya usted, pero qué complejidad, sí. Bueno, eso es la sede de generación. Grupo 4, personas y consorcios de personas que tienen capacidad para ordenar y hacer cumplir esas órdenes con o sin el refrendo de usos, costumbres, legislación, etc.
Y eso requiere unas sedes globales visibles o menos visibles. Las visibles son las visibles. Ministerio de Planificación de los Campos y Praderas. Institución para la regulación óptima de lo que se ha de consumir por las mañanas, lo que sea. Hacienda Pública. Deberá usted satisfacer un canon de 100.000 libras por cada grano de anís que compra usted. O al contrario, que sea. Son sedes globales. Con el grano de sal elástico de que esta globalidad puede ser muy global o menos global. Bien. Yo les ruego que hagan un esfuerzo especial en esta tipología por darse cuenta de que esto es así. Por lo siguiente, hay que dar trámite analítico a todas estas posibilidades. Esas son las sedes globales de origen de la acción. Grupos 1, 2 y 4, que se plasman finalmente en esas sedes de origen de la acción global con la colaboración y concurso de los que a ese nivel global se ejecutan. Esto es muy importante. Se supone, bueno, ya está, no está, porque la persona ocupada de hacer eso puede hacer eso o no. Sí o no. Veremos, cuando veamos el registro empírico me referiré a esto con más detalles que usted va a reconocer de inmediato. Eso por lo que respecta al origen. Organización. Aquí tenemos un montón de cosas, las cuales me voy a fijar en dos. La primera, la organizaciones globales que no dependen directamente de actos obligatorios. Y me voy a concentrar en una, los sistemas de mercados. Sistemas de mercados. Los sistemas de mercados, como ahora vamos a ver, son una cosa muy compleja, que puede ser muy compleja, muy simple, pero también muy compleja, como es el caso de la actualidad en la mayor parte de los países de los que yo tengo noticia. Sistemas de mercados. Ahí se organiza sistemas de relación global entre las gentes, siendo el origen de esa acción no global o global. Puede ser perfectamente que parte de los participantes de los mercados sean entes obligatorios, perfectamente. El mercado se asocia frecuentemente, por diversas causas a las que ahora me voy a referir, los mercados con lo privado. Pues depende. Depende. Ahora sí, ahora no, depende. Sea cual fuere, es el primero de los sistemas de mercados, en los que se organiza a nivel global la acción, cierto tipo de acción. Mercados, ya lo aclaramos detenidamente, pero reiteramos la aclaración. Mercados, es decir, oferta, demanda, contrapartida objetiva, visible. No mercado de las ideas. Ese tipo de frases estarán muy bien cuando estén para otros fines, pero para fines descriptivos sistemáticos no vale. El mercado es un mercado. Usted compra esta pluma a un señor que se la vende mediante un equivalente objetivamente aceptable. Punto. Bueno, sistema de mercados. Sistemas obligatorios de organización. Sistemas que definen sistemas de relación entre las personas. De todo tipo, a priori. De todo tipo. Incluidos sistemas, por ejemplo, obligatorios, tales como empresas
en el sentido lato de la palabra, organizaciones, etcétera, obligatorias y que afectan a la globalidad. Por ejemplo, derivadas de tener que cumplir obligatoriamente cierto tipo de condiciones, como, por ejemplo, producciones públicas, consumos públicos, que por el mero hecho de haberse constituido y estar organizados afectan a la globalidad. Bien, vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a examinar por separado cada una de estas cosas. Me voy a detener singularmente en los sistemas de mercados, pero vamos a ver todo eso, y vamos a examinar la relación entre ellas. Una vez que hayamos hecho esto y que tengamos claro algunas cosas fundamentales, pasaremos a examinar el registro empírico. Primera cosa, dense ustedes cuenta desde ahora mismo que la separación, lo público y lo privado, es una separación que puede ser conveniente y que refleja elementos de realidad, pero que no dice en sí misma, naturalezas enteramente disjuntas de cosas. Veamos. En la medida en la que los sistemas a los que me voy a referir en el grupo 4, sistemas de poder, control y todo eso, tienen capacidad para ordenar, también lo privado, en mayor o menor medida. Y esto privado no es que está aquí y lo otro está allí. Están ligados entre sí. Y están ligados entre sí por el mero origen de la acción, que son las personas y grupos de personas. Esto, primera indicación, porque luego vamos a ver esto con más detalle, un poco más adelante. No por tanto, de pensarse que por aquí están los mercados y por ahí está llamado Estado. Puede ser así, en casos bastante raros, pero en general puede no ser así. Hay una ligazón interna que tiene que ver con capacidad de ordenación de lo obligatorio. Y esto de lo obligatorio puede afectar a todo tipo de facetas de la acción privada. De modo que vamos a empezar con mercados. Bueno, sistema de mercados. Restringiendo el uso de la palabra al correcto, que es el que hemos convenido aquí, pues ya pueden ustedes inmediatamente ver la lista de cosas que son posibles. Mercados que se originan por la mera confrontación de ofertas y demandas. Esto lo ponemos ahora con una señal de atención, porque hay que detallar más qué es esto de la mera confrontación. Sistemas de mercados relativos a todo tipo de bienes, de todas clases, siempre y cuando exista la posibilidad de definir para ambas partes un sistema, algún procedimiento, alguna escala de común valoración, que les permita la asignación, sea directa o sea a través de sistemas complejos, como puedan ser, por ejemplo, las cadenas de distribución de bienes, en las que usted no sabe de dónde viene un bien, o lo sabe de manera aproximativa y por consiguiente no conoce usted a los que originan esto, o cosas mucho más directas, las que usted sí conoce porque usted va a comprar, qué sé yo, al productor directamente y se ve que es el productor que está produciendo y se lo compra, y él le ve a usted. Y pueden ustedes convenir un trueque, un intercambio por dinero, o lo que sea. De toda clase de bienes.
de bienes que pueden no figurar en la contabilidad nacional. De toda clase de bienes. De toda clase de servicios. ¿Se puede dar esto? A priori sí. Luego veremos qué pasa en el registro empírico, pero a priori sí se puede dar. Mercados visibles y mercados invisibles. Mercados legales e ilegales. Mercados que se transforman y extinguen y mercados que con las mismas denominaciones y estructuras sirven para intercambiar cosas muy diversas. Todo esto forma una malla, por eso he dicho sistemas de mercados, perdón, una malla extremadamente densa y delicada que puede ser o muy simple o extremadamente densa y delicada. Mercados que en principio serían mercados abiertos, pero que no tiene por qué ser así. Bien por la naturaleza de los bienes que circulan en esos mercados, bienes que solo pueden afectar a un grupo pequeñísimo de gente y que pueden ser a su vez conocidos o desconocidos. O mercados que, con independencia de la naturaleza del bien que ahí se transaccione, están restringidos. Están restringidos. Bien por actos obligatorios. Aquí tiene usted, bueno, luego pondré ejemplos, pero aquí tiene usted esta tienda. Aquí pone GUM 2. ¿Y aquí qué se vende? Pues una serie de productos. ¿Esos productos interesan a mucha gente? Sí. ¿Pero qué pasa? Que ahí no se puede entrar. Porque ese GUM 2 está reservado a una serie de individuos y no a otra. Va a ver usted ahí una lista con estas indicaciones que les voy dando y van a ver la complejidad que puede llegar a tener un sistema de mercados. A todo esto, ¿con qué dinámica? Vamos a ver. Como ya hemos visto en sesiones anteriores, y yo lo recuerdo, las historias más simples posibles es que hay demandas y ofertas. Si las demandas y las ofertas coinciden y son compatibles, es un mercado que se constituye, que puede durar más o menos, en el que tiene lugar ordinarias transacciones. Ahora, ¿cómo se origina eso? Eso puede originar de mil maneras. Una de las cuales es que o bien se crea una demanda con propósito de crear una oferta, o bien es espontáneo, o bien se genera, o bien hay una generación de oferta que es anterior a la generación de demanda de bienes que no existían o que no existían de ese modo y que son susceptibles directamente o no de ser encajados a gente. Es decir, no es una tabla en la que viene ofertas, demandas y precios. Eso es una parte del asunto. Es el momento en el que se produce el encuentro, que a su vez puede ser un encuentro espontáneo o no, o forzado. Bien. Este sistema de mercados. Vean usted la complejidad del asunto. Observen ustedes, les anuncié que este momento iba a llegar, que el sistema de mercados también depende de lo obligatorio. Si lo obligatorio es obligatorio y puede ser obligatorio porque quien instituye la obligatoriedad tiene capacidad para hacer cumplir la obligatoriedad, eso afecta a los mercados.
incluso puede definir mercados que proceden de actos obligatorios. Ya aquí se va difuminando, ¿verdad?, la imagen o mercado, Estado, más mercado, más Estado. Sí, pero ¿qué capacidad de estatuir obligatoriedad y hacerla cumplir tienen las fuentes del Grupo 4? No sabemos. Pueden tener mucha o poca. Ahora veremos la parte empírica. Luego, por tanto, hay una estructuración entre los sistemas de mercados y los sistemas obligatorios. ¿Qué puede ser? Veremos los ejemplos. Muy poca obligatoriedad, total espontaneidad, que depende a su vez de la diferente potencia de convencimiento o de oportunidad, etcétera, de las partes. Depende de eso. Hay un amplio espectro de posibilidades a priori y hay que admitirlas al trámite analítico todas, para después aproximarse al examen de la realidad sin anteojeras particularmente reductivas, sino estando preparados para ver lo que haya, en todo lo que nos permite ver el sistema este. Esto es esencial. Me importa muchísimo que ser claro en esto. La dinámica de mercados y la dinámica de lo obligatorio pueden estar débilmente ligadas, menos débilmente ligadas o muy fuertemente ligadas. ¿Puede suceder? Sí. A la mera luz de la nota proyectividad. ¿Puede suceder? Sí. Puede suceder. Puede suceder, sí. ¿Es impropio que suceda? Esto es otra cuestión. Esto es otra cuestión. Que es impropio que suceda, o bueno o malo, es otro tema que por descontado hay que examinar y es importante. Es otro tema. Impropio querría decir que es forzar la realidad. Impropio no es, porque la realidad consiste en, como ustedes ya saben a estas alturas, en una continua interacción entre personas y grupos de personas con sus cosmovisiones, sus capacidades, etc. Y si en esta continua interacción resulta que de modo sistemático lo obligatorio tarde o temprano termina condicionando lo no obligatorio, pues impropio no es, porque además depende en qué consiste la obligatoriedad, cosa que vamos a ver en el grupo 4. No toda obligatoriedad es mala, ni está hecha con intenciones negativas, unas sí y otras no. Bien, este es el esquema general, que como ven ustedes es bastante complejo. Tenemos que estar preparados para reconocer todos estos tipos de cosas, tenerlos presentes como posibilidades que pueden darse en la acción humana económica, que se den o no es otra cuestión, pero que pueden darse a priori. Este es el panorama. Dinámicamente, que es a lo que nos tenemos que fijar especialmente atención, porque el instante presencial es una cosa analíticamente interesante, pero no tiene mucha realidad empírica, pues un continuo tránsito entre el flujo temporal. Dinámicamente, de manera a lo largo del tiempo, lo que suceda, sistemas de mercados, sistemas obligatorios, etc., va dependiendo de la naturaleza de los agentes que interactúan y las estructuras de interacción.
No es una cosa fija. Puede durar muchísimo tiempo lo mismo o no. Eso es justamente lo que vamos a ver, aunque ustedes ya tienen un montón de elementos de prefiguración de eso, lo que vamos a ver ya al final de esta parte 1, a la cual estamos ya relativamente próximos, muy próximos, que es la dinámica, descripción de la dinámica económica. Bien. Luego, origen de la acción, organización de la acción, orígenes globales, hay sí, los que les he dicho. Orígenes. ¿Puede haber orígenes globales en el mercado? Claro que puede haberlos. Por supuesto. El mercado definidos como obligatorios como tal. Por ejemplo. Y el resto de los elementos obligatorios, pues son todos los que ustedes tienen en la cabeza de lo que la hacienda pública, los sistemas obligatorios de distribución de bienes. Solo se puede comprar aquí este tipo de cosa y esto lo administra esta administración, etcétera. ¿Puede pasar? Sí. A priori, perfectamente. Organización. Elementos de organización global que afectan a todos, pero con toda la elasticidad que les he descrito a ustedes, porque esto puede admitir multitud, pero multitud de cosas que no están enteramente claras, porque son globales, pero cuán globales son es otra cuestión. Haremos ejemplos. ¿La hacienda pública es global? Pues depende. Depende. ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Cómo que depende? ¿Cómo sabemos esto? Primero, teniendo las ideas claras a priori. ¿Pueden darse casos en los que no sea así? Sí. Pasamos a la realidad y observamos. Todavía no estamos en la observación. Así que aquí tenemos lo obligatorio, lo no obligatorio, ligados entre sí y con una enorme variedad de posibilidades. Enorme. Enorme. Y debemos estar perfectamente preparados para reconocerla. Grupos 1, 2, 4 y este que es el 3. Pero este es el de la concreción de acciones cuyo origen último está en los grupos 1, 2 y 4. Todo esto poniendo entre paréntesis de momento el grupo 5, que se llama conocimiento, que verán ustedes qué importancia tiene. Bien. Pasemos a la observación. Como siempre, lo que hemos examinado debe valer, porque alcanzamos a ver y entender, debe valer para la observación de todo el registro histórico conocido. Es decir, desde, como se decía antes, nuestros primeros padres hasta hoy. Todo tipo de sociedades. ¿Se sabe algo de esto? Pues saben bastantes cosas. Claro, ya saben. Por supuesto. Aparte de esto, se estudiaba, y seguro que sigue estudiando, aunque ese nombre, esa denominación, perdón, no la veo ya con frecuencia en los programas de estudios, sistemas económicos comparados. Esto era una materia clásica en los estudios de ciencias económicas. Sistemas económicos comparados. Y entonces ahí se estableció la tipología y se veía cómo se había producido esto en la historia. O, algo más limitado, que era lo más frecuente, a la actualidad. El sistema de planificación integral, de planificación indicativa, de puro mercado, de no sé qué, mixtos, sociedades
subdesarrolladas, en vías de desarrollo avanzadas. Hoy también, ahora, también hay clasificaciones de ese tipo con unos nombres, unas denominaciones ligeramente distintas, porque además aquí han pasado cosas extraordinarias en el decurso de estos años. Y es que sociedades que antes estaban clasificadas como necesitadas de una ayuda alimenticia absoluta porque se morían, pobrecitos, están en la edad de piedra, todo eso, ahora resulta que son potencias. Sin embargo, sociedades avanzadísimas, ¿verdad? Pues vayan ustedes al Reino Unido o a la Gran Bretaña y echen una ojeada al panorama. Se produce prácticamente nada lo que se producía. Pero con esas y otras muchas peculiaridades interesantísimas, ustedes pueden aplicar esto a todo el registro. ¿Qué se observa? Común o cuasi común denominador. El grupo 4, sistema de poder, control y dirección, es una constante. Pero qué mal. Una constante. Yo sé que a mucha gente esto le va a parecer fatal, pero es que sí. ¿Con qué contenidos? Muy diversos. Muy diversos. Muy diversos. Y a esto me voy a referir con mucho más detalle cuando examinemos el grupo 4. Estado no es una denominación que contenga elementos homogéneos. No. No es no. No. Por tanto, la contraposición, el declic psicológico que mucha gente se ha instalado entre contraposición natural entre lo público y lo privado, que puede ser para gente, un cierto tipo de gente, como que mal lo público, cuanto menos público mejor, pero para otra mucha gente, gente que cree las cosas estas de la izquierda y todo eso, que cuanto menos privado mejor, porque el privado por definición es un ladrón y un explotador. Entonces, cuanto menos, no, todo público. Lo público, aquí entre todos lo repartimos. O sea que esta dicotomía opositiva tiene lecturas distintas. Para unos señores es una dicotomía terrible, o lo público o lo privado. Lo público, es anastasia. Sin saber muy bien de qué está hablando, porque como acabo de decir, públicos hay muchos tipos de público. Lo privado, como decía un himno, que yo creo que era de origen ruso, pero no estoy seguro. La joven guardia, la juventud es comunista, hace muchos años. Yo no sé si siguen cantando eso ahora o no. Al burgués, ¿cómo era aquello? Era algo así como esto, ¿eh? Al burgués. O sea, es que me tengo que acordar porque al burgués egoísta y cruel, joven guardia, no le des paz ni cuartel. Decía burgués, lo cual tenía una significación relativamente precisa en el vocabulario para uso de organizaciones de masas que tenía el Partido Comunista en esa época. Para uso de organizaciones de masas. Luego estaban los usos privados de las instancias directivas y de la inteligencia, y luego ahí se matizaba más, ¿no? Al burgués egoísta y cruel, joven guardia, no lo des pan ni cuartel. Porque lo que se quería denominar con burgués era lo antihumano.
era la bestia depredadora, el que impedía la pública felicidad y el fin de la explotación. Este era el asunto. Y no había más. Y no había más. En otra versión de otro tipo, no con himnos de esa naturaleza, ¿verdad? Yo no los conozco por lo menos. Bueno. Pase la naturaleza, la libertad, el mundo se mueve solo. El mundo se mueve solo. Obligatoriedades pocas, organizaciones de tipo... Eso nada. La espontaneidad. Bien. ¿Por qué? Pues hay una... Me refiero ahora a la gente que de buena fe profesa estas cosas y las difunde. Vamos, que saben perfectamente que esto no es así. Vamos a ver. Aquí no, vamos a ponerlo en contraposición con el joven guardia cantando la cosa esta de Bugas. Porque se presupone, esa visión de las cosas, que todo lo que sea conducir o coartar o de alguna manera limitar o ni siquiera orientar la mera espontaneidad es por naturaleza malo. ¿Esto es así? No. Obviamente no. De la misma manera que no es cierto que el sujeto, el amplio sujeto que entraba en la clasificación de Burgués, en ese vocabulario concreto para organizaciones de masas, sea por naturaleza ni de por sí explotador y buitre. Eso es falso. ¿Falso en qué sentido? Dejando de lado cosas más profundas, en sentido empírico. Aquí pasa exactamente igual. Entonces, primera cosa, la existencia de organizaciones de poder, control y dirección es una cosa constante. Con diferencias enormes de contenido, con muchas diferencias, pero es constante. Segundo, se puede discernir, pero en esto no voy a entrar ahora, porque si no estaríamos varias conferencias más, y no me parece prudente ni justo, aunque a mí personalmente me agradaría bastante, pero no estoy aquí para ganarme a mí mismo, sino a mí me haría bastante tilín hacer eso. Examinar a la luz de lo que sabemos, cómo esto que les voy a decir ha ido en la medida que ha ido cambiando. Vamos a ver. La primera observación es una cosa indiscutible. Ahora vienen las siguientes. Las organizaciones de mercado son muy antiguas y se observan desde que tenemos registro. Y tiene un carácter dinámico muy curioso porque generalmente están sujetas a cierto tipo de ordenación, dependen de cosmovisiones, pero muy frecuentemente, o con cierta frecuencia, por lo que yo alcanzo a poder discernir, y por lo que viene en los tratados de los colegas que se dedican a esto y que saben mucho más de eso que yo, como es natural, no infrecuentemente el mero intercambio, vamos a poner sus términos más
más crudo, ¿verdad? Mercantil, es portador, pero no infrecuentemente, portador de novedades, más allá de lo material, de novedades abstractas, susceptibles de afectar al ensamblaje. Por ejemplo, cosas traídas de lugares remotos que despiertan la imaginación. Mercaderes que van a lugares remotísimos y que no solamente compran colmillos de no sé qué y venden unas sedas que su origen está en China, pero cuya manufactura es en no sé dónde, sino elementos de ensamblajes. Yo sé por eso a ustedes frecuentísimamente el ejemplo de nuestro querido amigo Sinbad el Marino, porque es muy útil para esto. En parte el Islam se difundió así, en muchos sitios. Elementos civilizacionales de muchos tipos. O sea que el mercado no cumple ni ha cumplido una función meramente atinente a lo mercantil. A lo mercantil en el sentido estrecho de la palabra. No. Sí o no. Y por lo que yo puedo ver, ha tenido a lo largo del tiempo una función de este tipo bastante frecuentemente. Me estoy refiriendo al mercado espontáneo, no al que tiene su origen en actos obligatorios que ustedes ahora van a consumir microbios, ¿verdad?, del Turquestán. No, que tiene espontáneo. Mira, aquí tiene usted, fíjese, qué aparatito más curioso tiene usted aquí. Y procede a sacar un aparatito. El aparatito es un reloj. Oh, un reloj. A ver. ¿Y para qué sirve esto? Porque el reloj no solamente sirve para cosas, sino que expresa y entraña elementos abstractos de conocimiento y de posibilidades imaginativas que están incorporados en el reloj. Y habrá gente que se atenga a la mera mecanicidad del reloj, pero habrá, y lo hay, se observa en la realidad, gente que saca más partido y se pregunta más cosas. Oiga usted, ¿cómo que las ruedas giran? Así, caramba. Pero giran siempre igual, sí. Atiza. Qué precisión. Vamos a examinar esto de cerca. Así que estos son dos elementos distintos. De siempre se identifican sistemas de poder, gobierno y control que naturalmente generan sistemas obligatorios, más débiles, menos débiles, extremadamente poco débiles, extremadamente aplastantes, y cosas algo más laxas que cambian con el tiempo, que van evolucionando. Segundo, mercados desde hace de siempre, con estas características. Solamente elementos puramente de aquí tiene usted 100 libras, deme usted una bicicleta Leyland, ya no existen, creo. Y no costaban 100 libras, eso en las épocas eran bastante más baratas. 100 libras de entonces, hace muchos años. Sino como expresión y vehículo de elementos civilizacionales, cosmovisivos, culturales, actitudinales, por supuesto. Y eso ha tenido una enorme influencia en la historia, y tiene enorme influencia en la historia. Son dos elementos continuos en los que me parece conveniente insistir.
son posibles cosas complicadísimas como un ahormamiento absoluto de la actividad individual mediante la generación de sistemas globales obligatorios. Sí. Pero hombre, eso será, qué sé yo, los incas, sí. Y ahora está produciendo en gran parte del mundo y desde luego en las sociedades occidentales, en las cuales está incluida América y un montón de sitios más. Una cosa que es interesantísima desde el punto de vista científico, bastante menos interesante desde el punto de vista humano, a mi juicio. Y es una especie de apogeo con muy pocos, yo creo con ningún precedente, de lo obligatorio que tiene su origen en el grupo 4, de lo obligatorio, incluyendo sistemas de mercados, con ánimo de direccionamiento, no solo control estático, direccionamiento total de las sociedades. Pero a una escala que no tiene precedentes. Usted puede ir de aquí a aquí, esto no existe, esto no se mira, esto tal, esto cual. Hace no mucho, esto era inconcebible en la mentalidad pública y en la gente. Ahora es un hecho. ¿Hay ejemplos históricos de esto? Hay algunos que yo conozco, ahora probablemente muchos más, pero yo no los conozco. Sí. Pero eran cosas raras. Ahora no es una cosa rara. Ahora es un proceso dinámico que se está configurando y que reúne una serie de características únicas. Lo obligatorio como principio normativo básico, incluyendo en esto el troquelamiento de las dinámicas culturales y, por supuesto, de la producción normativa, de los decretos, todo eso, leyes, por supuesto, que va un control dinámico total, usando para ello toda clase de recursos, entre otros mercados, que se crean ex profeso, y que funcionan en la medida que funcionan hasta que dejan de existir. Esto es todo el espectro posible. Observen ustedes, y con esto concluyo, este grupo 3, que la acción de lo obligatorio es tan sumamente constante que cuando, por ejemplo, un grupo de gentes que ha alcanzado la capacidad de poder obligar, por ejemplo, ¿verdad? Ejemplo, en fin, bastante raro, por ejemplo, tras una victoria electoral, todas esas cosas, y que se propone desmontar, y que no participa de una serie de elementos obligatorios que existían, ¿qué hace? ¿Deja operar la naturaleza y la libertad? ¿Y que se desmonten solos? No. Observen. Hace lo único que puede hacer, que es ordeno y mando. Ministerio de Vegetaciones Teledirigidas, suprimido.
Ministerio para el Aplanamiento Mental de las Poblaciones, suprimido. Y además, a los que estén trabajando ahí se les manda a un campo de reeducación. Precisamente en aras de defensa de la libertad. ¿Cómo se ven ustedes esto, Porque claro, la conclusión directa de déjese separar, bueno, esto caerá por sí solo, pero no cae por sí solo. Puede caer o no. ¿Cómo se ve? Bien, estamos entonces, señoras y señores, en una especie, en fin, de misterio, porque ¿cómo se conjuga todo esto? Pues eso vamos a ver muy pronto. Aunque ustedes tienen ya elementos de sobra para hacerse una idea prefigurada bastante buena de cómo se cogenera todo esto. Bien, he concluido la exposición del grupo 3. Yo comprendo que esto puede ser un poco intrincado, tal vez algo, en fin, áspero y con poca capacidad de diversión, porque no he entrado, cosa que me hubiese gustado hacer, no he entrado en la descripción histórica concreta, porque si entro en eso, estamos 30 conferencias dedicadas a eso, pero los elementos sintéticos, descriptivos, que consideraba necesarios. Dejándoles a ustedes, espero, en un trance de autointerrogación y de recolección mental y reordenación de observaciones y ejemplos que ustedes tengan a la luz de lo que les he indicado, dejándoles en ese trance, invitándoles además a que lean, hay un Sinbad del marino, ¿verdad? Bueno, pero también hay un Sinbad del terrestre. Creo que eso lo he dicho ya. Yo conozco una versión francesa de eso. Seguramente en español hay también. Sinbad del marino es una fuente de información que a su vez, en fin, hay todas las ediciones buenas y en los pies de página detallando dónde sale cada cosa, ¿no? Bueno, pero es una zona del mundo que ya saben ustedes cuál es, pero el Sinbad del terrestre, la cosa más interesante es complementaria, porque es en dirección a China, efectivamente, y ahí ven ustedes el juego e interfaz interesantísimo entre poblaciones recientemente islamizadas, budismo, en la misma zona, y la religión zoroástrica ya en situación de aplastamiento forzoso por el Islam. Y ahí ven ustedes, aparte de compras, ventas, productos, mercancías, instituciones, instancias, todo eso, ven ustedes el juego de lo cosmovisivo. ¿Qué mercados, estados, todo tipo de cosas? Sinbad, el terrestre. Con esto, señoras y señores, les deseo a ustedes muy buenas tardes, noches.